Buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a tratar acerca del tema de identidades trigonométricas. Nosotros ya vimos en clase qué cosa. Que una identidad trigonométrica es una igualdad entre expresiones que contienen funciones trigonométricas y, sobre todo, que nacen del círculo trigonométrico. Recordemos, ¿qué es el círculo trigonométrico? Es un círculo de radio igual a 1. Sí, recuerden, radio igual a 1. Puede ser un centímetro, un kilómetro, un metro, etcétera, pero 1. ¿Sí? Y nosotros inclusive notamos que gracias al círculo trigonométrico nace toda la trigonometría. Recuerden que del círculo trigonométrico nacieron los signos de las funciones trigonométricas en cada cuadrante. Que del círculo trigonométrico nacieron cómo hallar los ángulos en cada cuadrante, que concretamente veremos en ecuaciones trigonométricas. También vimos qué cosa, que recién en el círculo trigonométrico aparece el triángulo rectángulo, porque a nosotros nos enseñaron alguna vez que en el triángulo rectángulo aparece qué cosa, la relación entre los lados, que se les conoce como el seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Pero ojo, de un simple círculo de radio 1 nace toda la trigonometría, y más aún este tema, identidades trigonométricas. Pero si nosotros recordamos el círculo trigonométrico, ¿qué vamos a recordar? Que en el círculo trigonométrico vamos a identificar los lados del triángulo rectángulo que se forma o que aparece. Y ahí nosotros notamos justamente una situación. Voy a graficar el círculo trigonométrico. Únicamente lo voy a hacer en el primer cuadrante. ¿Sí? Noten, yo utilicé mi compás improvisado, ¿no? Yo sé que yo lo puedo graficar en los 4 cuadrantes, sí. Pero me interesa el primer cuadrante. Noten, ¿ya? ¿Qué es todo este lado que estoy pintando? ¿Qué es este segmento que estoy pintando? Es el radio igual a 1. ¿Qué notamos nosotros? Que cuando este radio empieza a girar, se van generando los signos de las funciones trigonométricas. Inclusive nosotros ya vimos las gráficas de las 3 funciones trigonométricas básicas, la gráfica del seno, coseno y tangente, para poder definir cuál es su dominio, cuál es su imagen, la monotonía, qué sé yo, puntos máximos, puntos mínimos, etc. Cuando estudiamos concretamente en el tema de funciones. Ahora, si este radio igual a 1 empieza a girar, qué sé yo, voy a suponer me voy a ubicar en esta posición. Desde el origen hasta esa posición voy a trazar un segmento. Si lo observan es el de color rojo. ¿Qué observan ustedes? Que a partir de desde este punto, y si yo proyecto hacia el eje X y hacia el eje Y, recién aparece ¿qué cosa? Nuestro triángulo rectángulo. Nosotros ya vimos este tema. ¿Qué notamos nosotros? Voy a suponer yo tengo aquí el ángulo, llamémosle alfa. ¿Qué notamos nosotros? Que esta altura es un cateto. Esta distancia proyectada, si observan ustedes, ojo, toda esta distancia de color negro vale 1, pero solo esta distancia proyectada es otro cateto en nuestro triángulo. Y el segmento de color rojo, ¿qué es? Sigue siendo el radio de nuestro círculo trigonométrico. El radio igual a 1. Por simple lógica, en un triángulo rectángulo, siempre la hipotenusa tiene que ser el lado mayor. Eso ya lo sabemos. El teorema de Pitágoras nos enseñaron desde noveno de básica. Noveno, décimo de básica deben haberles enseñado. Entonces, ¿qué nos enseñaron en el teorema de Pitágoras? De que los catetos siempre son menores a la hipotenusa. Noten, toda esta distancia vale 1. 1, 1, hasta esta posición sigue valiendo 1. Y noten, esta altura está por debajo del valor de 1. Entonces se nota que el cateto, este cateto,
¿es menor a la hipotenusa? Sí. Igual, si yo girar así hacia abajo, este cateto es menor a 1, ojo, toda esta distancia vale 1. El cateto es menor a 1, perdón, sí. Entonces, ¿qué notamos? Los catetos sí son menores a su hipotenusa. Pero en trigonometría, ¿qué notamos? Que la altura que proyecte un ángulo es ¿qué cosa? El seno del ángulo. La altura es el seno de nuestro ángulo. Sí, las alturas. Las alturas que nosotros proyectemos. ¿Sí? Desde 0 grados hasta 90 y así sucesivamente a medida que va girando, todas las alturas serán ¿qué cosa? El seno del ángulo. Por ejemplo, si yo digito seno de 30 grados en una calculadora, me va a decir 0,5. Y si yo ubicar un graduador, grafico 30 grados, en realidad tiene que ubicarse ¿dónde? En la mitad de toda esta distancia. ¿Por qué? Porque toda esta distancia vale 1. Si el seno de 30 grados de 0,5 tiene que ubicarse justamente en la mitad. Y eso inclusive ustedes lo pueden corroborar con el material de trazado adecuado en sus cuadernos, en sus casas. Y si el cateto opuesto es el seno, el cateto adyacente para el ángulo alfa será por consiguiente ¿qué cosa? El coseno de nuestro ángulo. ¿Y cómo saber que en realidad la altura es el seno y esta proyección en el eje X es el coseno? Por simple lógica. ¿Qué nos enseñaron? En trigonometría básica. ¿Qué nos dijeron alguna vez? ¿A qué es igual el seno del ángulo? De cualquier ángulo. Es la relación entre el cateto opuesto dividido ¿para qué? Para la hipotenusa. Si ustedes observan, seno de alfa es el cateto opuesto. ¿Sí? Seno de alfa. ¿Cuál es la hipotenusa? Vale 1. Y si notan, seno de alfa igual a seno de alfa. Quiere decir entonces, ¿qué cosa? Que en realidad las alturas que proyecte un ángulo en el eje Y son ¿qué cosa? El seno. Las alturas. Por consiguiente, si hacemos el mismo análisis con el coseno, vamos a definir ¿qué cosa? Que las proyecciones del ángulo graficado en el eje X, las proyecciones en el eje X serán ¿qué cosa? El coseno del ángulo. Y se verifica, porque aquí es igual el coseno. Cateto adyacente sobre hipotenusa, coseno de alfa. Por definición el coseno es el cateto adyacente dividido para hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente? Nos dice que es coseno de alfa. ¿Sí? ¿Y cuál es la hipotenusa? En realidad es 1, porque es el radio del círculo trigonométrico. Y noten, coseno igual a coseno. Entonces, ¿quiere decir qué cosa? Entonces, y eso quiero que quede claro, señores estudiantes, que las alturas del ángulo en el eje Y son el seno y que las proyecciones en el eje X el coseno. Y eso ya lo vimos alguna vez cuando hicimos el análisis del círculo trigonométrico. Pero ojo, nuestro tema es identidades trigonométricas. Entonces, de aquí van a nacer varias fórmulas con las cuales vamos a trabajar. Pero antes de hacer ese análisis, recordemos las fórmulas básicas. Son 8. Por ejemplo, ¿a qué es igual el seno de alfa? Sabemos que es la inversa de la cosecante de alfa. Tenemos una primera fórmula. Una segunda fórmula sería al revés ahora. Ahora, ¿qué es la cosecante? Nosotros ya sabemos por definición qué cosa. Que es la inversa de la función seno. Sigamos. ¿Qué será el coseno? Nosotros ya sabemos qué es el coseno. La función inversa de la secante. La secante
ya sabemos qué cosa, que es la función inversa del coseno. ¿Sí? Y de ahí obviamente también hay otras 4 fórmulas que nosotros ya sabemos. ¿Cuáles son? La de la tangente. ¿A qué es igual a tangente por definición? Entonces, sabemos que la tangente es ¿qué cosa? La inversa de la función cotangente. En forma similar. Ahora, ¿a qué es igual a cotangente? A la inversa de la función tangente. Pero ¿se queda ahí nuestro análisis? No, porque hay 2 fórmulas más. No sé si recuerdan alguna vez que yo les dije que el seno y el coseno son las funciones más importantes. Sí, ¿por qué? Porque únicamente teniendo esas 2 funciones podemos definir las otras 4. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué también son importantes el seno y el coseno? Porque las 2 tienen el mismo dominio, que es todos los reales, y la misma imagen. ¿Recuerdan cuál es la imagen? Desde -1 hasta el valor de 1. Cuando realizamos las gráficas notamos justamente esos valores críticos. Y también ¿por qué son importantes las funciones seno y coseno? Porque se ha demostrado ¿qué cosa? Que la tangente del ángulo de inclinación, en este caso alfa, es igual a dividir el seno para el coseno. Noten, solo teniendo el seno y el coseno puedo definir las otras 4. Sí, la tangente, la cotangente, la cosecante y la secante. Obviamente guiándonos por los conceptos. Y en forma similar, la cotangente. Si la cotangente es la inversa de la tangente, entonces simplemente damos la vuelta a esta fracción. Es decir, que la cotangente ¿a qué será igual? A coseno del ángulo dividido por el seno del ángulo. Entonces, estas 8 fórmulas principales nosotros tenemos que considerarlas desde un inicio. ¿Por qué? Porque esas son las fórmulas que ustedes ya conocen al trabajar con los lados de un triángulo rectángulo. Noten, el triángulo rectángulo aparece aquí. ¿Sí? Pero el análisis no termina ahí. Yo necesito de estas 8 fórmulas básicas para poder definir 3 nuevas fórmulas. Ustedes ya las conocen, ¿cómo se llaman? Se llaman identidades pitagóricas. Entonces, continuemos todavía con este análisis. Voy a borrar estas formulitas que nosotros ya las conocemos. Entonces, si observamos el círculo trigonométrico, van a nacer las famosísimas identidades pitagóricas. Observen, de aquí van a ser la fórmula más importante y la más elemental de las identidades pitagóricas. ¿Por qué se llaman identidades pitagóricas? Porque nacen del análisis de ¿qué cosa? Del teorema de Pitágoras. ¿Dónde se aplica el teorema de Pitágoras? Nosotros ya sabemos que se aplica en un triángulo rectángulo. Aquí tenemos nuestro triángulo rectángulo. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? A ver, ¿qué nos dice? Recordemos que la hipotenusa al cuadrado, ¿a qué es igual? A la suma de los cuadrados de sus catetos. Entonces, ¿cuál es la hipotenusa en este momento? 1. ¿Cuáles son nuestros catetos? Seno de alfa y coseno de alfa. Si le pongo beta, seno de beta, coseno de beta. O sea, en otras palabras, seno del ángulo, coseno del ángulo. Entonces, según Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado, en este caso 1, ¿a qué es igual? A la suma de los cuadrados de sus catetos. ¿Cuáles son nuestros catetos? Seno de alfa y coseno de alfa. En otras palabras, seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa. Si aplicamos la propiedad conmutativa y aquí resolvemos 1 al cuadrado, vamos a llegar a esta fórmula que nosotros ya la definimos en clase. Seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo igual a 1. Entonces, a esta nueva fórmula se le conoce como una de las 3 identidades pitagóricas. ¿Sí? Recuerden
Esta fórmula que acabamos de deducir es la más importante, porque es la que más aparece. Y no solo por eso, sino porque las otras dos identidades pitagóricas nacen de la primera. No voy a demostrarles nuevamente porque ya lo hicimos en clase. Entonces solo voy a escribir las otras dos fórmulas pitagóricas. ¿Recuerdan cuáles son? La otra. La identidad pitagórica que involucra a la tangente con la secante. Nosotros llegamos a esta fórmula. Tangente cuadrado del ángulo más 1 es igual a secante cuadrado. Nosotros inclusive demostramos con ángulos. Trabajamos con, qué sé yo, con 20 grados, con 30 grados, con 100 grados, con 300, con 500. Y se demostró que en realidad esa fórmula sí tiene validez. Vuelvo y repito, no voy a demostrarles porque recuerden que nace de aquí esa fórmula. Inclusive nace del mismo círculo. Hay otras líneas trigonométricas que también se pueden graficar aquí. Pero el objetivo es que ustedes entiendan de la mejor forma y que no se compliquen la vida. Y la tercera fórmula, ¿cómo es? ¿Recuerdan? Cosecante cuadrado del ángulo menos cotangente cuadrado del ángulo, ¿a qué es igual? Es igual a 1. A estas tres fórmulas de color azul, negro y rojo se les conoce como identidades pitagóricas. ¿Sí? Pero esto es únicamente un abrebocas para lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque no basta únicamente con conocer las fórmulas principales, sino también en aplicarlas en otro tipo de ejercicios. Una de las aplicaciones que nosotros hicimos, ¿cuál fue? En las tres fórmulas ir reemplazando, qué sé yo. Si yo digo, si alfa vale 30 grados, seno de 30 grados al cuadrado más coseno de 30 grados al cuadrado tiene que ser igual a 1. Tangente de 30 grados al cuadrado más 1 tiene que ser igual a la secante de 30 grados al cuadrado. O lo mismo aquí. Cosecante de 30 grados al cuadrado menos la cotangente de 30 grados al cuadrado tiene que ser igual a 1. Pero esa es una de las aplicaciones fundamentales. Pero hay otra aplicación que la veremos en un siguiente capítulo.